Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues les saludo nuevamente en el nombre glorioso de Jesucristo. Para mí es un gran privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Quién mejor que nosotros sabemos cómo nos encontramos y sabemos que la solución la tiene Dios para cada problema y cada dificultad, y Él sabe cómo sacarnos del lugar donde nos encontramos? Para Él no existe la palabra imposible. Para Él no hay obstáculo que no pueda derribar y vencer. Nosotros estamos limitados, pero Dios no tiene ningún límite, que Él nos ha dado la promesa para su iglesia. Su iglesia tiene la promesa. Él ha dicho: yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el final de todos los tiempos. Esa es la promesa que Dios le ha dado a su iglesia. Un poquito más y el mundo no me verá. El mundo no lo puede ver, pero vosotros me veráis, porque yo voy al Padre. La iglesia, los cristianos, verán en todo tiempo señales y prodigios y maravillas que Dios está haciendo en nuestros medios. Bendito sea el Señor. Amén. Quiero decirles esta noticia que sobre allá a las 12 o por ahí me han llamado mi cuñada, la Derla. Sabía que estábamos orando todos por ella, también su hija estaban orando por la hermana Adela. No podía caminar, no podía ponerse en pie porque se caía, la tenían que sujetar, y ella mismo me ha comunicado que ella ya puede caminar sola. Bendito sea el Señor. Amén. Solamente eso lo hace Dios por medio de las oraciones. Hermanos, antes de que pueda leer la Escritura y compartir con ustedes un pensamiento de parte de Dios, quiero decirles que cuando usted y yo estamos orando a Dios, hay un enemigo que quiere parar esta oración. Por eso dice la Biblia: sed fervientes y orad. Porque si esta oración hay alguien que la está parando, porque bien sabe el enemigo que esa oración, si sube al trono de la gracia de Dios es derramada. Amén. Por eso vamos a orar sin cesar y vamos a vencer. Nuestras almas es la oración. Es el arma más potente que el enemigo le teme, es a la oración. Y Dios nos ha dado la oración. La oración es una fuente de poder, que las almas vamos a vencer al enemigo. Con la oración los enfermos son sanados. Por medio de la oración las cadenas son rotas. Por medio de la oración las ataduras son sueltas. Por medio de la oración y el ayuno los demonios salen de los cuerpos. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Yo me quiero presentar delante del Padre Celestial y luego me dejaré llevar por el Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre glorioso de Jesucristo, me presento delante de ti. Señor, soy polvo y ceniza de la tierra, ni sirvo ni valgo para nada. Te ruego que en esta tarde tú me uses como instrumento en tus manos, dando el sonido adecuado, que podamos entender el tiempo y la hora que estamos viviendo. Un tiempo crítico, un tiempo difícil, pero en medio de la dificultad, tú estás siempre en nuestros medios para darnos siempre la salida. Ruego, Dios, que las palabras que pongas en mi corazón sean palabras fáciles que podamos entender y podamos tener oídos para oír lo que el Espíritu dice en esta tarde a la iglesia. Te lo ruego y te lo suplico, ayúdame en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, aquella persona que me quiera seguir, yo quiero leer en el libro de Génesis, comenzando por el verso 7. Quiero decir Génesis capítulo 8, comenzando por el verso 7. Y la palabra de Dios, quiero titular en este mensaje, ¿verdad? El cuervo y la paloma. El cuervo y la paloma. Vamos a leer, pues, en el libro de Génesis significa creación, aunque luego tocaremos unos puntos, porque son dos aves distintas. Y me gustaría darle a cada ave, ¿verdad?, lo que es su propia naturaleza. Y vamos a traerlo por medio de la Escritura en este tiempo que estamos viviendo. Esos dos espíritus de ave que vamos a traerlos desde Génesis hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Yo quiero leer pues en el libro de Génesis, creación, versículo 8, comenzando hasta el verso 7 hacia adelante.
Y así dice la palabra de Dios. Y envió un cuervo en cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Lo voy a repetir, hermanos. Y envió un cuervo en cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió y envió la paloma, y fue fuera del arca, y la paloma volvió a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, en cual no volvió ya más a él. Dios añada sus bendiciones a su palabra. Gloria sea al Señor, gloria sea a Dios. Amén. Quiero, hermanos, primeramente que hacer un cuadro para que podamos entender el mensaje o el consejo o la palabra de esta tarde. Quiero formar este cuadro que el arca, digamos que es la iglesia. Noé es el pastor. Y los hijos, sus nueras y la esposa es los miembros que estaban para construir y formar esa arca. Esa arca no fue hecha de la forma que Noé quiso hacerla, sino esa arca fue dicha con unas medidas que Dios le dio a Noé que construyera esa arca. A veces nosotros queremos ser mejores personas que Dios, y Dios formó estas medidas para esa arca, para que esa arca fuera librada de las plagas que tenían que caer o estaban cayendo sobre la faz de la tierra. Las medidas eran sencillas que Dios le dio a Noé. Las medidas eran 300 codos, 50 codos y 30 codos, 50 codos de larga, 50 codos de ancha y 30 codos de alta. Estas son las medidas que Dios dio a Noé que construyera esa iglesia, esa arca. Y en la iglesia, hermanos, tenemos que tener también unas medidas. Y esas medidas que Dios dio a la iglesia es para que el pastor la reciba de la misma palabra de Dios que es la Biblia. Noé recibió las medidas de la misma boca de Dios para que construyese esa arca. Y los miembros tenían que ayudar con esas medidas, dando la talla y testimonio lo que ellos estaban construyendo. Y cuando uno construye algo, cuando uno hace algo, es porque lo cree. Bendito sea el Señor. Amén. Como le dijo Jesús a este rico, que está escrito como leyes: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Y él dice, pues, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, pues haz esto y vivirás. No falta solamente decirlo, como en breve vamos a entrar en este pasaje de esta escritura y nos vamos a dar de cuenta que estos dos espíritus todavía están caminando, el cuervo y la paloma. Pero la iglesia tiene que estar basada por medio de la escritura. Y toda persona que quiere salvarse tiene que estar basado en lo que dice la Biblia. La Biblia está escrita para que toda persona que la lea, él se pueda reflejar, se pueda ver
tal y como es, si está perdido o está caminando hacia la salvación por medio del camino que Dios ha trazado hacia esa tierra prometida que Dios ha prometido a aquella persona que le llama y llega a la meta. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Pero podemos ver, hermanos, que hoy en día estamos viviendo que no es una iglesia, no es un arca. ¿De qué forma Dios mandó a que se construyera? Sino cada uno ahora, cada persona recibe unas medidas por mandamiento de hombre y no por mandamiento de Dios. Pero yo pienso y creo, hermanos, que cada uno será juzgado por cada palabra que diga. Ahora podemos ver que dentro de esa arca había animales y había las aves. Y ahora podemos ver, amados hermanos, que allí en el mismo lugar de esas aves estaba el cuervo y estaba la paloma. En esta misma arca, en esta misma iglesia, estaba la paloma y estaba el cuervo. Vamos a mirar la naturaleza de la paloma. La paloma es un ave de las más limpias del cielo. Podemos ver que en muchas ocasiones el Espíritu Santo se forma a conocer, se da a entender como paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino se da a entender por el símbolo de una paloma, paloma paz, paloma del Espíritu Santo. La naturaleza de las palomas, hay muchas palomas de muchas maneras. Está el torcazo, está la tortola, está la paloma torcaz. En fin, hay variedades de especies de paloma. Pero en la construcción y su forma que es la paloma, está hecha de tal manera, amados hermanos, que dentro de sí llevan un aceite que no se le pega en el polvo, porque ese aceite lo que está dentro es que sale por fuera y la limpia a la paloma. Gloria sea el Señor. Así es el cristiano genuino. El cristiano genuino, hermanos, lleva dentro un aceite que desciende del trono celestial, que lo limpia y lo purifica, porque ese aceite es símbolo del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea su nombre. También la paloma es una ave que no tiene hiel. Por lo tanto, usted nunca va a ver una paloma comiendo carroña y cosas sucias, sino la paloma es una ave muy limpia. Anoten en hiel, no puede comer nada sucio, sino la paloma la mataría. Y anoten en hiel, hermanos, no tiene amargura. Así el verdadero cristiano, cuando tiene el Espíritu Santo, cuando es dirigido por la línea de esta palabra, la Biblia, iluminada con la luz de la verdad, esta persona no tiene amargura, porque no tiene hiel, y no puede comer nada sucio, porque si comiera algo de pecado, el pecado es muerte. Y él no puede comer la paloma nada de sucio, tiene que comer cosas limpias. Allí en esa arca también estaba el cuervo. El cuervo, hermanos, es un ave, es de los, creo, de las peores animales que hay. El cuervo es un símbolo del cristiano tibio o del hipócrita. Allí en aquella arca estaba comiendo igual que la paloma. Ella comía grano y la paloma comía grano. Pero el cuervo también se alimenta de carroña. Por eso lo soltó. Y estuvo viendo y volviendo, comiendo carroña. Y podemos ver hoy en día el cristiano tibio, que no se siente mal, está en el culto, brinca, chilla, grita, alaba a Dios, pero dentro de sí hay el cuervo
que se va al mundo, empieza a riñir, a discutir, a criticar, a mentir, a robar, y no siente nada en sí, porque se alimenta de cosas muertas, se alimenta de carroña, su alma vive de carroña, y es un símbolo de un hipócrita. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Ahora, estas medidas que Dios dio a la iglesia tenía que estar basada, hermanos. Tenía que estar basada diciendo así, porque Él estableció estas medidas, que luego vamos a entrar más acerca del cuervo y la paloma. Estas medidas que Dios dio a la iglesia, en aquel tiempo se la dio a Noé. Y podemos ver que allí estaba el cuervo y la paloma viviendo dentro de la iglesia. Que hoy en día hay muchos de estos hermanos que solamente vienen a representarse, a brincar, a gritar o a cantar, pero dentro de sí hay un cuervo, o digamos mejor, de otras palabras, también se le llama como lobo. En el capítulo 7 de Mateo dice: no juzgáis. Estas son las medidas que Dios dio a la iglesia. Estas son las medidas que Dios dio a la iglesia. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio que tú juzgues, tú también serás juzgado. ¿Y por qué miras la viga que está en el ojo de tu hermano y no ves? Digamos, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Eso es lo que Dios estaba enseñando. No juzgues para que no seas juzgados. Amén. No juzgues para que no seáis condenados. Porque con la vara que tú midas, también serás medido. En San Juan capítulo 7, podemos ver, hermanos, que este espíritu de cuervo está caminando entre la gente, religioso. Pero este cuervo es un hipócrita. Él aparenta que es un cristiano genuino, aunque luego lo vamos a mostrar con la Biblia, pero realmente delante de la gente, ¿verdad? Él come una cosa, por esto la gente no entra, porque no es la palabra lo que una persona lo convierte. Lo que convierte a una persona es el testimonio que uno tiene delante de la gente. Amén. Usted me dirá, una persona que cante muy bien, que predique muy bien, que hable muy bien, pero si usted lo ve en la calle diciendo cosas sucias, pecaminosas, que se comporta como un lobo, como un cuervo, usted jamás podrá entrar a una iglesia, porque es trompieto, ni entran ellos, ni dejan entrar a los que están entrando. Jesús vino a la tierra, y fíjese cómo vino. Ahora Él suelta la paloma. Y la paloma, hermanos, porque el cuervo lo suelta y comía carroña y volvía, comía carroña y volvía. Y hay muchas personas que cuando no tienen nada que hacer, están aburridos, están en el culto, están quietos allí. Pero cuando tienen su alimento, ya no se acuerdan nada de Dios, porque no se alimentan de la palabra, se alimentan de carroña. La paloma, símbolo del Espíritu Santo, hermanos. La suelta la paloma. Y no donde tenía donde posar sus pies, que vuelve otra vez al arca, volvió otra vez a la iglesia. Yo me pregunto que cuántas personas a veces nos escarriamos. Hay personas que se escarrían y se van al mundo, pero no pueden caminar en el mundo, no hay un lugar donde posar su pie, porque no cuadra en el mundo. Porque su alma no puede comer lo que el mundo está brindando. Por eso volvió y la soltó y trajo también un mensaje, porque la paloma es símbolo de mensajero, y trajo un mensaje trayendo una rama de olivo, sabiendo que allí ya había vida, que los juicios ya se iban apartados. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Este es el mensaje que trae la paloma, mensaje del Espíritu Santo, que hay vida para usted, que hay vida para usted, y esa vida se encuentra por medio del mensaje predicado en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor.
Aquí en San Juan capítulo 1, verso 29, vamos a leerlo, hermanos. La paloma la soltó y ya no volvió más. Y el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, en cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía en él. Vio a esa paloma en esa arca representando la iglesia. Allí estaba la paloma hasta que el arca reposó en ese monte Ararán, cuando le mandó con una rama de olivo, sabiendo que allí ya había vida. Y de esa manera también había un mensajero. Este mensaje era el mensaje de la cruz, era el mensaje de Cristo. Y esta paloma era un cordero, y el cordero es manso, el cordero es dócil. Por eso vino la paloma y se posó. El cordero tenía que ser guiado por la paloma, por el Espíritu Santo. No puede ser guiado un lobo por el Espíritu Santo. Si va a ser un lobo, porque la paloma es dócil, la paloma es mansa. La paloma es limpia y no puede morar en algo sucio, hermanos. Un lobo no puede estar en un lobo, porque ella se asustaría el espíritu y se va. Tiene que ser algo bueno, algo inocente, algo que se deje llevar. Aquí nos dice que en San Juan capítulo 10, verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un pastor y oirá mi voz. La oveja, hermanos, la oveja no tiene instrucción de volver. Una oveja cuando se pierde tiene que ir el pastor a buscarla, porque si el pastor no va a buscarla, esa oveja moriría perdida. Por eso la paloma vino. Por eso la paloma vino. Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Esa oveja que se ha perdido, esa oveja que está escarriada en el mundo, quizás se ha perdido y no sabe volver. Hay una paloma, hay un Espíritu Santo que nos lleva toda la verdad. Él ha venido a usted y a mí a buscarnos, a volvemos nuevamente a esa arca, a esa salvación, a esa iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gloria sea el Señor, gloria sea Dios. Esa es la iglesia, hermanos, y esa es la paloma, y ese es el Cordero, y el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo están caminando juntos hoy todavía. El cuervo, el espíritu de cuervo, hermanos, el espíritu también llamado de lobo, y el Espíritu Santo simbolizando también la paloma. Podemos ver que cuando vino ese Cordero con la paloma, el Espíritu Santo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vio esa paloma que se posaba para guiarlo, dirigirlo por el Padre. El Espíritu Santo lo estaba guiando, el Padre que mora en mí. Yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Pero vemos allí que también había el cuervo, estaba el lobo, y ese era Judas Iscariote. Gloria sea el Señor, gloria sea Dios. Los dos espíritus caminando juntos igual que el arca, el cuervo y la paloma.
también estaban caminando juntos. Él participaba en las predicaciones, participaba allí en las reuniones, pero su intención no era de hacer la voluntad de Dios. Su intención, su amor, era hacia el dinero. Y dice la Biblia que el peor de todos los males, el peor que hay, es el amor hacia el dinero. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que produce, hermanos? ¿Qué es lo que produce realmente el cuervo? El cuervo tiene que producir ahora unos frutos y la paloma produce unos frutos. Y por esto ahora vamos a entrar realmente qué es lo que produce esta arca, estas medidas. La paloma, ¿y qué produce? El cuervo, llamado también el lobo. Dice el cuervo, hermanos, el Mateo versículo 7 y verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. ¿Y qué come un lobo, hermano? Un lobo no come grano. Un lobo no come hierba. Un lobo come carne. Y lo que se come se cría. ¿Me entiende usted? Lo que se come se está criando. Si usted está comiendo amor, va a producir amor. Si usted está orando sin parar, sin cesar, va a vencer. Pero si usted y yo, hermano, cualquiera persona, estamos comiendo carroña, suciedad del mundo, vamos a producir chicha, carne. Y el lobo, eso es lo que come, le gustan las cosas mundanas, aunque tiene una apariencia, se sienta en el culto, canta, alaba a Dios, pero en el fondo realmente no le gusta, porque le gusta la chicha, le gusta la carne. Y dice la Biblia, donde esté tu corazón, estará tu tesoro. Amén. Gloria sea el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Por su fruto lo conoceréis. Capítulo 7 y verso 16. Por el fruto lo conoceréis. Y ahora, hermanos, ¿qué fruto es lo que produce este cuervo o este lobo disfrazado? En la iglesia, todas personas que marchamos al culto es porque queremos salvarnos, hermanos. Uno no va al culto para decir, para aparentar. Uno va a Dios porque quiere ser mejor persona. Pero este cuervo o personas, individuos que se visten de oveja pero son lobos, ellos vienen a dispersar, vienen a poner disensiones, vienen a poner trompietos, pero Dios viene a unir, viene a dispersar el ganado, ese es el lobo, pero Dios viene a unir. Mire, hay dos cosas que el diablo sabe hacer muy bien, y son dos tablas de las sumas que saben muy bien, y son las divisiones y las restas. Eso es lo que mejor sabe hacer el diablo. Sabe dividir y restar, pero Dios las multiplica. Cuando vino Jesús a la tierra, le pusieron el mismo mundo, hermanos, el mundo, la suciedad, lo condenaron, la religión, le pusieron una corona de espinas, pero los santos, los que tienen dirigido por medio de la paloma, por medio de las oraciones, lo estamos coronando con una corona de gloria. ¿Qué está produciendo, hermanos, este cuervo? Sabemos que el cuervo come carroña, come suciedad. Y es un tipo de impróquita, como también está guardaos de aquellos que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Y ahora, ¿qué es lo que está produciendo, hermanos? ¿Qué es lo que produce este cuervo? ¿Qué es lo que produce esta oveja o este ministro disfrazado de oveja, pero es un lobo? Produce lo que produce, aquí lo dice en Galatas, versículo 5, verso 19 hacia adelante. Y manifiestas son las obras de la carne. Porque lo que ha comido uno ahora son manifestadas. Uno se manifiesta por lo que es. Cada uno da la talla a lo que es.
Uno habla de lo que es, porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón, así abra la boca. Y donde esté tu corazón estará tu tesoro. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria sea el Señor. Hermanos, es menester que la iglesia, con un baluarte de la verdad, empecemos nuevamente a poner estas medidas, no unas medidas puestas por el hombre, sino unas medidas puestas por medio de la Escritura. Si Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es perdón. Ahí tenemos que fundamentarnos. No juzguemos para que no seamos juzgados. En San Juan capítulo 8, vamos a entrar enseguida, hermanos, para terminar. Allí dice que le trajeron una mujer sorprendida y moato de adulterio. Y le dijo, mira, esta mujer ha sido sorprendida e moato de adulterio. Y la ley de Moisés nos dice apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Allí estaba el cordero con la paloma. Gloria sea el Señor. De ahí nació la iglesia del costado de Jesús de Nazaret. Jesús dijo, el que esté libre de pecados, porque estaba escribiendo en tierra, el que esté libre de pecados, que sea el primero de arrojar la piedra contra ella. Ahora, hermanos, en conociendo los corazones, él escribiendo en tierra, diciendo, no adulterarás, pero también decía, no matarás. Gloria sea el Señor. Y la ley de Moisés dice que levante la ley de Moisés por medio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Pero aquí no era un hombre cualquiera, allí estaba el Dios creador del cielo y la tierra, allí estaba parado para perdonar los pecados, para establecer las medidas de esa arca, para establecer las medidas de la iglesia, con un baluarte de la verdad. Hermanos, allí hay una iglesia, aquí hay una iglesia que se predica las medidas de la Biblia, un mensaje diciendo, cuando vayas a traer tu ofrenda al altar, de allí te acuerdas que tiene algo tu hermano contra ti, no lleves la ofrenda al altar, no, deja tu ofrenda. Y es más importante que te reconcilies con tu hermano que no lleves la ofrenda al altar. Estas son las medidas que Dios pone en esta iglesia. La Biblia son las medidas que cada cristiano tenemos que tener. No estamos llevados por medio de un cuervo, estamos llevados por medio de una paloma. Un mensaje de libertad, un mensaje de paz, un mensaje de amor. Bendito sea el Señor. ¿Qué produce, hermanos? ¿Qué está produciendo? Pues mire lo que produce. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Hoy se habla mucho en las iglesias. Mira, fulanito se ha ido con sultana, otro se ha ido con otro, porque son carnes, son cuervos, son lobos. Amén. Perdóneme, hermano, pero es así. Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivas, idolatría, hechicerías, envidias, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, lo que platican, no lo que lo hicieron, sino lo que están aún platicando. Si uno lo está platicando, no heredará la corona de vida. Por ahora el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. ¿Y qué carácter tiene, hermano? ¿Qué carácter tiene esta persona? Vamos a ver el carácter ahora que estas personas están produciendo. Es muy fácil de saberlo. Yo esto lo voy a leer y usted se va fijando ahora. Si conoce a alguna persona así, se aparte, porque dice la Biblia, apartaos de ellos. Mire, ese es el carácter que el cuervo o el lobo tiene. En 2 de Timoteo 3:1 hacia adelante dice, y también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, no en últimos tiempos, sino días. Está hablando días, son tiempos peligrosos. Un tiempo peligroso, hermanos. Usted tiene que escuadriñar la Biblia. Vamos a caminar por las páginas de la Biblia. No se deje llevar por un viento contrario de doctrina. No fácilmente. Sea fundamentado en la roca incambiable. Lea la Escritura. Se pare por la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo, deje que esta paloma lo llegue, lo guíe, lo dirija. Que more en su vida. Que tenga paz, gozo y alegría. Repito, la paloma no tiene lleno. El cristiano no tiene que tener amargura. El cristiano tiene que tener paz. Amén.
Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Usted vigile a estas personas. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, afatuados, amados de los deleites más que los de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bendito sea el Señor. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas hasta las mujercillas cargadas de pecado por diversas concupiscencias. Bendito sea el Señor. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de tal manera que Jambres y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, repobros, que en cuanto a la fe. Hay muchas personas, hermanos, que están viviendo de esta forma. Tienen apariencia de piedad, pero están negando la eficacia de ella, porque le estás hablando de la Biblia. Y Jambres y Jambres resistieron al mensaje que traía Moisés. Así estos son repobros, también están resistiendo a la fe. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Y termino con estas palabras. ¿Y qué produce la paloma? Hemos leído lo que el cuervo está produciendo y el lobo, ¿verdad? Y allí era Cristo, estaba representando que la paloma lo estaba gobernando. Y aquí nos dice, ¿verdad?, qué es lo que está produciendo la paloma. Y esto es lo que tiene que producir la paloma en las vidas. Y la paloma lo que produce, más el fruto, porque son unos frutos, el fruto del Espíritu, que es la paloma, el Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Bendito sea el Señor, mansedumbre y templanza. Con estas cosas no hay juicio. Gloria sea el Señor, gloria sea el Señor. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos.